No, Moni, todo el día pongo la luz. No sé si han visto que hay días en que ando así como si fuera yo un anciano. Es porque la luz pega horrible. Pero bueno, buenos días muchachos, voy a la tercera clase que vamos a ver métodos de rehabilitación. Recordemos, ya habíamos visto algunos trastornos, grandes trastornos generales, pero lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a ver cómo se encuentra, cómo se vincularía los trastornos ¿cómo se llama? Los trastornos, la rehabilitación en función de las características de las funciones psicológicas superiores. Recuerden que son 4, ahorita estamos revisando memoria, ya lo habíamos comentado en las clases anteriores, la memoria es como lo más divertido que hay, porque, y es de lo más extenso, está con excepción del lenguaje. Y bueno, ya habíamos revisado que en general las 3 fases interesantes, importantes, trascendentes que necesitamos, se llama del recuerdo, es el registro, el almacenamiento y la recuperación. Registro cuando tenemos esta característica perceptiva de las cosas, codificación cuando estamos vinculando, buscando, promoviendo, el engarce, el enganche, el registro de todo lo que estamos haciendo y viviendo, y la evocación, que es cuando traemos todo al presente inmediato. Y bueno, ya habíamos observado sobre las características de la memoria, algunos cuadros específicos, sobre todo amnesia. La memoria va a tener dificultades en su proceso casi exclusivo cuando hablemos de amnesia. En ese sentido, nos dice Fuster, si se dan cuenta, atención y memoria es muy difícil de desvincularlos. El proceso atencional está alrededor de cada una de estas características, de cada uno de estos momentos específicos en donde tendríamos que intervenir, en donde tenemos que observar por si no saber si el fallo para la recuperación del recuerdo es antes o después, ¿sale? Y si es debido a un proceso amnésico, o sea, de memoria, o un proceso atencional. Lo revisamos hasta el cansancio. Dentro de las memorias hay 3 modelos: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Y de ella sobresale un cuarto elemento que no puede decirse necesariamente que es un proceso de memoria, no es que lo registremos, sino que es un blackboard, que es un sketch, que es un pizarrón, que es un momento específico en donde nosotros guardamos información para procesarla y hacerla propia al proceso perceptivo y al proceso de memoria a corto y largo plazo. En ese caso, esta memoria se compone de un ciclo fonológico, de un boceto visoespacial, y la va a regular el ejecutivo central. Recordando la clase anterior, el ciclo fonológico va a estar engarzado ¿en dónde, muchachos? En los aspectos del bloque 1, sobre todo en las características de áreas temporales. El boceto visoespacial es parieto-occipital y el ejecutivo central es en el frontal. Entendiendo de esa manera las situaciones y observando que el ejecutivo central es el que nos da la entrada a la memoria de trabajo y nos permite tener nuestras hojas en el ciclo fonológico y en el boceto visoespacial, de ahí, de esta memoria de trabajo, mandamos a la memoria sensorial, a la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, más o menos. Y bueno, Fuster, que es el amo, Dios, patrón, señor de los estudios atencionales actualmente, nos dice, ok, la memoria es la capacidad para conservar información y utilizarla para propósitos adaptativos. Me gustaría que pudiéramos platicar un poquito qué es un propósito adaptativo. ¿Cómo a qué le suena?
como la serie de pasos que podemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana. Ajá, pero sobre todo, veamos estas situaciones de adaptación, se entiende que son conductas, pero estamos hablando de una conducta, la memoria es una conducta. No es la capacidad de memoria. Y no, aguas. Recordemos que esa es una trampa que tenemos nosotros porque convivimos de esa manera cultural con la memoria. La memoria no es una capacidad, la memoria es un proceso. Si entendemos a la memoria como proceso, sabremos dónde manipularla, cómo entenderla. Lo hablábamos la clase anterior con un ejemplo que ponía Alejandro. Bueno, la forma sí se puede aprender. No, si no tenemos un hipocampo, si no tenemos estructuras que nos permitan que ese flujo sea entendido, no registramos, mejor dicho, sí registramos, pero no almacenamos ni recuperamos la información. En ese sentido, ¿de qué sirve vivir y experimentar la cosa si después no va a suceder? Aunque pudiéramos citar a la cultura popular diciendo que si no lo recuerdo, no pasó. ¿Cómo se llamaba esa canción? ¿Cómo se llama? Si no me acuerdo es porque no pasó. No te me quiero poner reggaetonero con ustedes, muchachos. Ustedes no me siguen el juego. Ok, usted entonces nos va comentando, la memoria es la capacidad para conservar estas características, esta información, y se utiliza para propósitos adaptativos. Perfecto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vincula? ¿Cómo se estaría observando? ¿Cómo se estaría proponiendo en esas características? Bueno, si entendemos esto de la manera literal, observamos que la memoria o que todo lo que metamos a la memoria solamente van a implicar aspectos positivos. ¿Y qué pasa de esos traumas? ¿Qué pasa de esos accidentes que no te permiten manejar bien? De esas violaciones que no permiten desarrollarnos psicosexualmente adecuadamente. ¿Qué opinan de eso? Porque son recuerdos, ¿no? Es una memoria. Cristian, buenos días. Pues que también lo recordamos porque marcaron significativamente nuestra vida. Uh-huh. Pero eso, ¿cómo podría ser adaptativo? Vale, tenemos nuestros recuerdos, tenemos nuestra memoria. Entiendo que si yo no conservo las características preventales, pues voy a tener dificultades para vincularme con otros. Pero ¿de qué forma entonces un recuerdo negativo, desagradable, se vuelve adaptativo porque lo conservo, ¿no? Chicos, cuenten. ¿Sí, profe? Muy probablemente porque entonces esta memoria se vuelven también adaptativas en relación y en función de la preservación de las características que se encuentran alrededor. Entendamos que cada una de las vivencias que vamos teniendo y vamos recuperando se vuelve altamente significativa en función de lo que nos pueda realizar, servir. ¿Alguien me podría decir el camino? Hagamos este ejercicio, que es uno de los ejercicios de rehabilitación para ciertos pacientes. Necesito que me digan todo lo que hay de su casa a la escuela, pero al revés. Comenten la gran cantidad de puestos, la gran cantidad de edificios, la gran cantidad de negocios, la gran cantidad de monumentos, la gran cantidad de calles y vías que hay de aquí a bueno, de su casa a la escuela, pero al revés. Alejo va a decir, pues están las
Pues está la señora de los desayunos, está la BUAP, están las papas y ahí muere, ¿no? Ujú, exacto. Digamos otra persona, dejémosla un poquito más complicado a las demás. A ver, Alex, échesela. Va, de la escuela a mi casa bueno, salgo de la escuela, literal, se encuentra el señor de los dulces afuera, luego doy vuelta, luego llego a mi departamento, del departamento salgo, cruzo el Parque Analco, del Parque Analco está el Monumento Analco, está la ruta, tomo el ruta, cruzamos toda la China, hasta llegar a la China Poblana, llegamos hasta la Capu, de la Capu está toda la estación, Aguas, 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 aguas. Ahí te está saltando como 300 lugares, como 300, como neta, 300. literal Lo tengo que vas Es un ejercicio de rehabilitación. Debemos de preguntarle a nuestras personas y nuestras personas se tienen que esforzar a ver qué hay, qué no hay, qué se entiende, qué no se entiende. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ir observando la información que nos es significativa. Todo esto se da por sentado cuando regularmente estamos bien, pero es un ejercicio en donde tenemos que hacer que nuestro paciente se siente y se enfoque. A ver, vamos a ver todo esto, porque son procesos precisamente de orientación en espacio y en tiempo. Otro elemento que nos va a servir para gracias, Alex. Otro elemento que nos va a servir para el proceso de información, que nos va a servir para el proceso de recuperación de la memoria, es utilizar un reloj. Nuestros pacientes no van a poder tener un adecuado ingreso de la información si no están orientados en tiempo, en espacio y en persona. ¿Se comprende? Si nosotros no sabemos dónde es ni cómo se está ejecutando, no podemos tener un proceso de realidad alrededor de las mismas características de ejecución. Entonces, son actualmente 7:33. Soy Vicente Mauricio Tello Ramales, funjo como profesor para la Escuela Libre de Psicología y estoy dándole clase a 11 elementos del grupo de segundo C. Estamos viendo el tema de rehabilitación de memoria. Mientras yo digo todo esto, voy haciéndole entender a mi cabeza, voy haciéndole entender a mi cerebro y a toda su organización funcional cada uno de los pasos, cada uno de los elementos, y va a lograr retener de mejor manera una actividad, un proyecto, un trabajo. Tienen que hacer ustedes memorización de cosas, perfecto. Se sientan y se dicen a sí mismos, son 7:30 de la noche, voy a empezar a leer el cuento de la vida de los quién, que lo escribió tal persona, es la ciudad de Puebla, estoy en tal colonia, me llamo así y empiezan. ¿Por qué? Porque de esa manera logran engarzar estas características de espacio y de tiempo que se necesitan para poder consolidar información. ¿Vale? Otra de las estrategias que se utilizan para el proceso de la rehabilitación de la memoria es la evocación de texto para aprendizaje significativo. ¿Saben cómo hacer eso? Regularmente, lo digo porque están lo digo porque están en clases de DHP y muchas veces de este tipo de tips, este tipo de trucos, de hacks dirían los de YouTube. Lo malo de estrenar micrófonos, disculpen. Este tipo de hacks son los que nos ayudan para revisar esta situación. ¿Alguien podría decirme qué es un plan? Es una estrategia, ¿no? Para llevar a cabo el objetivo. Muy bien. Moni, vamos a agarrarlo a usted de conejillo de Indias, ¿le parece? Otra vez. Otra vez, nunca ha sido. Ok. ¿Cuál fue el último libro que leyó?
Fue la de la de la maestra. Ay, ¿cómo se llama? Herbert. La de García Márquez. Del amor y otros demonios. El amor. Ajá, ese sí. Ok, ¿puedes resumir el libro en 5 puntos? Pues aparecen, para mí como importante, aparecen 3 personas. La niña se enamora de un señor prácticamente. Una señora le tiene odio a la niña. Después, ahí sí le digo que voy como a un cuarto, 3 cuartos. Aparece como un perro en esa historia y ya, creo que hasta ahí voy. Ok, son como 3 o 4 puntos y a menos que alguien haya leído el libro, probablemente no se entendería. Pongamos otro ejemplo, Moni. La última serie que vio, Control Z, está horrible, no la vean. ok. Ah, Control Z en 5 puntos. Ok, estudiantes, mm, sucede un accidente y muere un chico. Ay, es que se lo estoy contando. Bueno, ¿Ya la vieron? Porque ya me la spoilearon ayer también. bueno, pues muere un chico y, ajá, es de hackers, prácticamente un Anonymous, pero de la escuela. em, un chico con un padre corrupto y este pues al parecer va a haber una segunda parte, pero podríamos decir que un futbolista mata a un chico, lo avienta desde no sé cuántos pisos de altura. Ok, tampoco se entiende. Muchas gracias, Moni. El objetivo de poder hacer una evocación de textos para la evaluación del aprendizaje significativo es que nosotros podamos proponer lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, lo que estamos entendiendo, lo que estamos sintiendo. Sí, no, tampoco me dieron ganas de verla, la serie. Que podamos enfocar, evocar precisamente este tipo de situaciones con un plan guía, el resumen en 5 puntos, en 5 pasos, en 5 momentos. A ver, Raúl, ¿puede abrir su micrófono? Extraño su voz. Raúl Saúl, perdón. No, parece que no lo puede abrir. Arianet, écheme la manita. Yo, Ariane, Sí, ¿qué pasó? cuéntenos Titanic en 5 puntos, por favor. Mucho. Imagina que nadie la ha visto. Soy malísima para eso. Pero hay 5 puntos. El viaje es un viaje en un barco. Hay una historia de amor. Sí, sí hay una historia de amor. Este, se hunde el barco y hay sobreviviente. Hay un sobreviviente. Ah, dijo 5, ¿verdad? Pues ya, creo que ya. Ok, chicos, ¿se entiende? Eso puede ser cualquier día en una trajinera de. Ay, ¿dónde están las trajineras? Xochimilco. Puta, no he visto Titanic ni he ido a Xochimilco. ¿Qué es la vida? ¿No has Los visto un doctores Titanic, Moni? hicieron el delicioso. No, ni siquiera he visto la mentada sirenita de las que una vez hablaron todos. No he visto ya de esas cosas.
Pero bueno, Triste vida. sí, por cierto, ¿a quiénes son sus princesas de Disney favoritas? La Sirenita se me hace la peor. Pero bueno, No, Mulan. luego hablemos de eso. Y creo que no es princesa. Uy, qué triste. La Sirenita creo que es princesa. No, nadie como Bella. Bella es la onda. Bella. Ay, no he visto a Bella. Vámonos, Bella. Me quedó mal. ¿Qué onda, Bruno, contigo? Y sobre Ari, todo te me faltó- agrada la idea de que Bella sea la onda porque se dieron cuenta que no se quiso casar con Gastón para salvar al papá, pero sí se quiso quedar con el güey feo en el castillo. La hipocresía. Pero bueno, la hipocresía. Se llama amor honesto. Claro. Después de que le enseña así el kilo de biblioteca que tiene. Pero bueno, continuando con la clase. Cuando buscamos una evocación de textos en función de un plan, promovemos que precisamente el visto espacial con el bucle fonológico trabajen y nos puedan dar algo en función de nuestras características ejecutivas. Y vamos estructurando. Es una invitación para la comprensión de textos, pero también es una situación que permite que el paciente logre recuperar habilidades metacognitivas para sus usos referenciales de memoria. Pongamos este ejemplo. ¿Qué haces una mañana en 5 pasos? Ah, pues me levanto, me pongo la playera en las piernas, me voy al baño a comer, voy a prender el boiler porque quiero bañar al perro y me preparo a que venga mi enfermera. Y ya es donde vamos trabajando toda esta mecánica de organización, toda esta mecánica de rutina con pacientes muy complejos, pero también con personas comunes y silvestres, que en 5 puntos te hacen de las 7 a las 11 de la mañana. Bruno, 5 pasos. De las 11 a las 7 de la mañana, ok. 7 a las 11, ándele. Ah, perdón, 7. Pues primero que nada, despierto, abro mis ojos. Después me levanto de la cama, voy a la cocina a abrir el refrigerador a ver qué me chingo en lo que desayuno. Después me voy a lavar los dientes y activo mi teléfono para activar mis clases. A las de 7 a 11. ¿Observan cómo Ah, la orientación en espacio y tiempo les está costando trabajo? un poco. Y regularmente cuesta trabajo por ese motivo, ¿sale? Porque no pueden distribuir su plan en un tiempo determinado ni en una orientación determinada. Es una situación que mejora con el tiempo, pero que se duda, supone profe, ¿por qué en 5 pasos solamente? o lo pueden hacer en 6 o lo pueden hacer en 3. Regularmente se pide 5 porque son lo suficientemente breves y amplios para que las personas puedan acomodar ahí todo. Por ejemplo, Robocop. Estaba un policía que tenía una familia y que era un buen miembro de Detroit, un buen miembro de policía de Detroit. Se ve en una balacera con una banda y acaba desmembrado y casi muerto. Lo rescatan y lo hacen una pieza de último diseño tecnológico para ser un cyberpolicía. El cyberpolicía resulta que no estaba muerto y tenía sentimientos y entonces busca cobrar venganza y recuperar a su familia. Ve perdida a su familia, ve matado a los malos y se encarga de seguir siendo el buen policía que ahora es lo único que le resta. ¿Se entiende? Es como la sinopsis de una película, casi casi, ¿no? No, la sinopsis nunca menciona el final, no es como Control Z de que matan al güey que le estaban diciendo, que el primero que saca las cosas. Ah, Pero O sea, no matan al güey primero que saca las cosas. Ah, ya se no la anda contando. contaron mal. Ya no lo cuentes, por favor, Ya, cáncela. ok. Bueno, bye. Vale. Entonces, dentro de esas situaciones es importante poder. No te escuchemos, Cristian. Digo, es un caso de La Rosa de Guadalupe y Élite combinados, pues.
Prácticamente son no sé, como ahora sí que dos en uno. Yo no he visto Elite, ¿está bueno? ¿Elite o Elite? ¿Cómo se dice? Elite, ¿no? O Elite. Ni porque dicen que tienen como mucho sexo. Dana Paola está bien bonita, pero no sé si valga la pena sentarme en el sillón a dormir. Pero ya no veo la serie, ya llevo y me duermo. Soy un viejo. Hay más sexo en Club de Cuervos. Hay sexo con Dona Paola, o sea, ¿y no está bueno? Creo que el sexo con Dana Paola solo es bueno cuando es en físico y en realidad con Dana Paola, pero bueno. Es Dona Este, Paola, vale la pena. vamos con el proceso de retención inmediata, ¿sale? En este caso recordemos que la curva de memoria o que el comportamiento de la memoria es con funciones de curva, ¿vale? Vamos a tener un avance, vamos a tener un momento, vamos a tener un segmento en donde esta situación aumentará. No esperemos nunca que la memoria sea exprofesa, no es parte del proceso. Se van utilizando y se van engarzando características específicas para poder nutrir cada vez mejor y más estas condiciones de memorización, ¿de acuerdo? De la retención inmediata. Ahora bien, hay un proceso de retención a corto plazo con interferencia que ayuda mucho a poder solidificar el conocimiento, a poder solidificar la información que se quiere codificar para almacenar. Por ejemplo, en el uso de dos listas. ¿Recuerdan la primer lista del Neuropsy? La primer serie de palabras. Sí. A ver, Bruno, frutas de esa lista de palabras. Ah, pues estás viendo ahí el... No, profe. Las frutas del primer, de la lista del Neuropsy. Pera, manzana. No, recuerden que la primera lista regularmente tenía dos sílabas por fruta. Bueno, dos sílabas por palabra. Ah, entonces sería pera, piña. No le metas más, no pasa nada. El objetivo, a ver, el objetivo de eso es que podamos ingresar dos tipos de información que se pueda ir engarzando una con otra. O mejor dicho, que se tenga el referente de discriminación entre uno y otro. Ya. Yo No tengo era una entonces. lista, Perdón. en ese caso podría ser, yo tengo una lista de alumnos de la que me ayudará a ser recordada mejor si tengo una lista de alumnos del B. Si solo tuviera la de la, necesito una curva de aprendizaje para recordar estos nombres. Pero si tengo la del B, así como necesito la primera, me ayuda en simétrico la segunda para engarzarlos. Vamos con la retención a corto plazo, la evaluación de la memoria visoespacial, ¿sale? Las memorias entonces no solamente son visuales ni auditivas, también son en función de las características del espacio. Cuando decimos esto lo dejé aquí, estamos refiriéndonos más a la posición que a la imagen técnica que se está viviendo en ese momento. ¿Sale? Y es importante hacer la aclaración de dos tipos de memoria, memoria remota y memoria autobiográfica, ¿va? La memoria remota es más en características de información, de datos, de memorabilia, por así decirlo. Y la autobiográfica de situaciones, de contextos, de momentos, de sensaciones, de percepciones, de ideas que fueron surgiendo en ese sentido. No entiendo, Moni. A ver, el espacio. Ah, ya dijo que nos referíamos más como a la posición.
Y no sería más como al espacio en donde lo dejé, en donde recuerdo que lo dejé. No, a ver, déjeme ver si encuentro las fichas. Para rehabilitar las posiciones del espacio, se utilizan unos elementos que se llaman cubos de Corsi. Se los voy a poner, ¿va? Estos se llaman cubos de Corsi. Regularmente ponemos a una persona un plano. El plano nos ayuda a que mentalmente la persona pueda mantener una situación en tercera distancia, de lejanía y cercanía, y vamos poniendo el orden de los cubos y le decimos, a ver, señala el 1, el 2, el 3, y vamos cambiando. A ver, haz esto, 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 y vamos procurando que la persona conserve la posición de los momentos, la posición de los elementos, y suele ser en forma triangular. Cuando hay otros cubos que se llaman cubos de Wise, bueno, los cubos que usa el Wise, estos nos ayudan también a rehabilitar la posición. ¿Se notan? Son o están conformados por una cara roja, dos caras rojas, dos caras blancas y dos caras a la mitad, como triangulares. Y de ahí se le pida que hagan algunos elementos para que puedan formar figuras. Y se va utilizando eso para engarzar las relaciones de espacio y de posición. Recuerden que el espacio tiene áreas que se estimulan de forma muy distinta y posiciones que se estimulan de otra forma igual muy distinta. ¿Vale? ¿Y cuáles van a ser las grandes recomendaciones que tengamos también para las características de aumentar y mejorar la memoria? La memoria se sugiere no utilizar elementos visoespaciales cuando los elementos motores estén comprometidos. ¿Se entiende esa sensación, esa situación? Si nuestro paciente tiene una hemiplegia, si nuestro paciente tiene un problema complejo, no vamos a utilizar elementos de Wise. ¿Por qué? Porque la visoespacialidad está muy alterada y la forma en que nosotros pudiéramos intervenir con estos pacientes, nada más los vamos a desesperar, los vamos a cansar o los vamos a hacer sentir mal. Por eso, cuando los elementos motores de la conducta no estén bien, no podemos utilizar visoespaciales. Se recomienda también hacer tareas tanto verbales como visoespaciales en función de la modalidad de memoria. Si a nuestro paciente lo que le está fallando es la manera en la que no logra retener información del bucle fonológico, bueno, pues vamos a darle un poquito más de tareas verbales. Si lo que no logra es localizar el tiempo, el espacio, la orientación. Oye, Lean, buenos días, ¿cómo está? Si no vamos a tener la función visoespacial, no vamos a tener la modalidad de sensación de distribución de distancias, se utilizan elementos de recuperación visoespacial, aunque podemos utilizar unas y otras de las maneras adecuadas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la tarea que hace Neuropsy con las láminas del cubo del cuadrado pequeño y grande, el círculo pequeño y grande? Sí. Bueno, pues esa sensación, esa situación nos permite o podríamos enfocarla o podríamos mejorarla si
¿cómo se llama? Si eh, usáramos los modelos reales. Ah, ¿qué crees? Vamos a trabajar la memoria o la distribución visoespacial, entonces le ponemos una pelotita pequeña, una pelota grande, un cuadrado grande, un cuadrado pequeño, y vamos trabajando esas relaciones espaciales. Y si no, nos vamos con la modalidad verbal y usamos nada más la tabla. ¿Se entiende? Es más nutrido. Para evaluación tenemos que seguir los protocolos, pero para rehabilitación, todo lo que se pueda hacer, todo lo que sea necesario. Mientras más estimulación, mejor, porque le llegas a más vías referidas por parte de los sistemas específicos. También se logra que, o se recomienda que se introduzcan elementos de interferencia de la misma naturaleza de la prueba para observar déficit de memoria explorados. O sea, yo voy a hacer una lista de frutas y en la lista de frutas voy a ponerme alguna interferencia, por ejemplo, alguna verdura, por ejemplo, alguna fruta poco frecuente. ¿Para qué? Para que yo dé mis propios elementos de interferencia y eso me permite a mí discriminar muchísimo mejor la percepción que estoy notando para mejorar mi proceso de memoria. Otra situación que hay que tener en cuenta es que hay que evitar el ensayo de la información. Cuando usamos una sola prueba para todo, regularmente nuestros pacientes se aprenden los resultados de la prueba, se aprenden las palabras, se aprenden los números, se aprenden absolutamente todo y les empieza a ir bien porque recuerdan la palabra, porque recuerdan la respuesta, no porque logren avanzar en el segmento o en el proceso. Por ello es importante utilizar y tener el bagaje de múltiples pruebas para poder hacer su evaluación. Aguas, la codificación del recuerdo inmediato no significa aprender, ¿sale? Que nosotros podamos tener muy clara la idea de lo que ocurrió no significa que eso se va a trasladar a la memoria a largo plazo. Los defectos de la memoria van alrededor de todos los puntos, van alrededor de todos los momentos y a veces no es suficiente intentar que se aprenda, sino que logremos observar si el recuerdo inmediato en serio se consolidó al futuro. Otra recomendación es que la evaluación del aprendizaje o el reconocimiento o es de reconocimiento, ¿sale? Hay que ver dónde está el problema. Si el problema es en la percepción, en la codificación o en la recuperación del proceso de evaluación, ¿sale? ¿Qué le está fallando al niño? No logra enfocarse para poder tener el contenido del profesor o no tiene suficientes estrategias para poder conservar el contenido del profesor o no quiere, no sabe, no tiene intenciones de evocar el contenido del profesor. Esas son como las grandes situaciones que hay que observar para los problemas de memoria. Y aguas, chicos, la memoria tiende a manifestar efectos de práctica. O sea, que cuando nosotros usamos la misma prueba regularmente, estamos buscando estas situaciones complicadas. Démosle una exploración a la memoria verbal, ¿sale? ¿Cómo pudiéramos explorar y mejorar automatismos? ¿Qué va a ser un automatismo? Meses del año, días de la semana, ¿qué más? Horas del día. Numeración. ¿Eh? Horas del día. Horas del día, nombres de nuestra familia, calles conocidas, fechas del año importantes, ¿sale?
Supraspam. Esto es técnicamente memoria de trabajo, ¿sale? Con eso le vamos a ver la secuencia de los dígitos. 100 menos 7. Memoria de palabras, aprendizajes cortos de palabras, tanta lista de palabras como se les dé. ¿Sale? Pares asociados. Esta es una bonita. A veces la memoria verbal va a tener intenciones de observar cómo logramos la asociación y es más fácil aprendernos algo en función de la asociación de ese algo. Por ello el grupo de activación de que todos digamos con la primera letra de nuestro apellido un animal, a veces funciona. Soy Mauricio Telles, mi letra de mi primer nombre es T, entonces soy una tortuga. Soy Mauricio Telles Tortuga, ¿se entiende? Esos son pares de palabras asociadas. Bruno Treyes, ¿cómo serías el tuyo? Bruno Treyes, tartamudo, creo yo. Animal. Ah, animal, Bruno Treyes. Treyes va Mm, con T. Sonó muy feo, sí, lo sé, pero no fue la intención. No, no, no se preocupe. Pero debe haber un animal, otro animal con T, que es Tiburón. ya olvídalo, profe. Alex, el tuyo. Alejandro Ponce, Panda. Cristian, aunque lo escriba, cuando lo escribe. Liz, el tuyo. Mm, no sé, profe. Es que no se me ocurre. Con P. Con P, Andy, con P. Pokémon. Pikachu. Ajá. Entiéndase. ¿Cuál era el animal cuál es mi apellido? Telles Tortuga. El de Bruno. Tiburón. Telles Tiburón. El de Alex. Ponce Panda. El de Liz. Palacios Pikachu. Pero son pares asociados de palabras, ¿sale? Es mucho más efectivo, es mucho más eficiente y se logra el proceso de asociación vinculativa. Y vamos con evocación de historias. Este es similar a la parte del plan en 5 momentos. Memoria lógica, evocación de historias de Babok o test de evocación de historias. El de la memoria lógica a veces se utiliza con el spam atencional visoespacial. Miren, déjenme les pongo un ejemplo. Esto lo irán viendo a lo largo de la carrera en algo que se llama pruebas psicométricas. Por excelencia les tienen que enseñar la prueba de Weiss, ¿vale? Pero les voy a presentar algunas imágenes para que vean cómo se van dando. Y son presentaciones de imágenes sencillas. La uno, la 2 y la 3. Hagan una historia de esto. ¿Otra vez, profe, qué? Hagan una historia de esto, de la uno, de la 2 y de la 3. ¿Sí ven la imagen? Sí.
Una historia, Liz. O sea, perdón, tenemos que hacer una historia con nido, casa, asalto y eso. ¿Con qué? Con nido, casa, asalto y eso. Puede ser porque se quiere explorar, pero recomendaría que sigamos el ejercicio. Se les propone. ¿Están viendo la imagen? No, es que se ve nada más 8 carpetas que dicen nido, casa, asalto, lobby, entrada. Ah, ¿no ven la imagen que está proyectándose? Ah, no. Solo ¿Ya? dice ordenación, dibujos 1A, 2A, 3A, 8A, hasta 8. No se ve. Ok. ¿Ya se ve? No. No, profe. Ya se ve. Ahora sí. Una historia. ¿Alguien quiere empezar, chicos? Profe, ¿puede hacer la pantalla más a la izquierda? O bueno, es que no se ve como... ¿O así es la imagen? A ver, pongamos otra. No, Andrea, eso estaba bien. Ah, Lo siento. Una historia. Son memorias lógicas, ¿sale? Se supone que se dan desordenadas y se tienen que ir ordenando. y profe, perdón por no contestar hace rato, es que. ¿Mm? De nuevo, Chris. Perdón por no contestar hace rato. A ver, ya tengo la historia, profe. A ver, échala, Bruno. Voy a empezar con la típica frase. Había una vez un señor que necesitaba entrar al consultorio del doctor. Encontró la entrada, pero el señor empezó a jalar la puerta hacia él, lo cual no tuvo éxito, y lo intentó varias veces, pero al ver que no podía abrir la puerta como él pensaba, pues se retiró, sin mencionar que una persona llega después, pero la persona en vez de jalar la puerta hacia él, solamente la empuja y logra entrar al consultorio. Ok, esa es una historia en 6 puntos. Otro voluntario. Chequen que estas historias son así, ¿sale? Que estas historias están vistas y dadas desde este punto. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Pero cuando se entregan al paciente se dan desordenadas para que el paciente pueda seguir una memoria lógica. Recordemos que dentro de los defectos de la memoria está la confabulación, o sea que el paciente va a estar inventando rasgos, detalles, condiciones que no están ahí. Esto es una pequeña tarea que nos permitiría el manejo de los pacientes con memorias lógicas. ¿Quién dice la historia? Ayelen, usted que es buena con las cosas pictóricas. Aunque lo escriba, no pasa nada. Uy, se fue. Nótese que el grado de complejidad es más amplio.
¿Estamos hablando de una persona o estamos hablando de un maniquí? Porque esta persona tiene un maniquí. ¿Qué tiene que ver un carro del 20, de la década de los 20 en este momento? Sí. ¿Por qué el conductor, o en todo caso, por qué la señora no va conduciendo si el conductor está del otro lado del carro en su momento? No hay mucha lógica, pero hay que encontrarle lógica. ¿Lo notan? En ese sentido, ¿quién está manejando? ¿El chofer? ¿El señor es rico? Muchas dudas, muchas dudas, pero cuéntenla. Vamos, Ayelen, vamos. Liz abrió su micrófono, a lo mejor quiere apoyar a Yelén. Estoy pensando, profe. Muchachos, llevan DHP y si no tienen una lesión cerebral, les prometo que esto es pan comido para ustedes. Malo para quien sí la tenga. Tenemos que hacer un cuento con esas imágenes, Moni. ¿Es necesario el orden cronológico, prof, o puede ser con cualquiera? Precisamente eso es parte de la complejidad de la prueba. No necesariamente esta historia puede estar con un orden cronológico. Esta es la forma en la que se pide por parte de la prueba ordenar. Pero entiendo que la figura 6 no sería la 1, ni la figura 5 sería la sexta, ¿no? Puede que sí. Si puede que sí, ¿cómo? Venga, Eri, cuéntanos tu historia. Ajá, puede iniciar de A que ver, yo va un profe, señor creo que ya. caminando. Es que nunca se ve quién va manejando. Ajá, o sea, va Perdón. caminando para el taxi. Ajá, yo también así, Se, yo supuse esa, en que paraba ajá. el taxi. Ay, A ver, espérame. Una por una. Tampoco ay, es ya una no historia quiero, ya no quiero. colaborativa. Creo que Andy y yo tenemos la misma, así que Andy vas. Pues, o sea, está el señor caminando con su, o sea, es que para mí yo lo veo como una pieza de maniquí, o sea, porque la va cargando. Entonces va Ajá. el señor caminando y luego de la nada, bueno, para un taxi o bueno, un carro, este, y ya de ahí se sube. Y luego, ay, es que acá como que me confundo porque, A ver, bueno, si o sea, quieres. ajá, sí, continúle, porque yo, o sea, yo Bueno, como yo que siento que así está como caminando, pero la lleva atrás de sus brazos, como si la ocultara o algo así, o como si se la robara o no quisiera que alguien lo viera. Y después hace la parada, se sube con el maniquí, pero así de lejitos, o sea, Ujú. aislados. Y como que las otras dos se observa, volteo como a observar que si alguien lo mira o algo así. Y en la última para mí sería ya cuando está junto a ella, junto al maniquí. ajá, sí, baby. Bueno, yo, según. Entonces, así vamos como logrando, teniendo, mejorando estas situaciones de memoria lógica. Recordemos, es una memoria lógica en donde pudiéramos observar otras lógicas. Podría decir,
Es un señor esquizofrénico que está robando algo de una tienda y de repente sigue sintiendo culpa. Entonces empezamos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque la expresión del rostro de la tarjeta 2 y de la tarjeta 4 no es el mismo. Y pudiéramos Cierto. hacer, ¿eh? Digo, sí es cierto, tienes razón. O pudiéramos hacer muchísimas variaciones y muchísimas modificaciones, pero al final, pues el chiste es, y miren, por ejemplo, en esta, el orden es así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, están volteados, pues, pero. Y es de la prueba WISE. Eso sería la memoria. ¿Qué tipo de memoria? Lógica de evocación de Lógica de historia. vocación de historia. Muy bien. Veamos un poquito la memoria visual. Test de reconocimiento visual, pues puertas y rostros de Wechsler. El test de rostros de Wechsler realmente es uno muy interesante. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos elementos para reconocer las características faciales de las personas. Si ha avanzado tanto el reconocimiento de rostros es porque se van haciendo test de memoria en donde observamos los rasgos, las diferenciaciones en que nuestro cerebro procesa rostros. Evocación de visual en respuesta verbal, se le da una lámina de evocación de la familia y buscamos cómo esta lámina está respondiendo ante o lo que sucede en esta lámina está respondiendo ante lo que el paciente registra. Y era una lámina que ya vimos en el pasado. De repente el gato tira algo, pero el perro, pero los papás están comiendo, pero etcétera, etcétera. Evocación visual de reproducción de diseño. Observamos la figura compleja de Rey, que es la que habíamos visto anteriormente, para ver este span visual y parietal, o las figuras Osterreich, o la reproducción visual de Benton. Son imágenes que se buscan, que se observan para encontrarse. La pusimos, pero vamos a ver otra vez. En este caso, le podríamos poner esta figura en donde le decimos en 3 momentos. Cópiala viéndola. 2, dibújala sin verla, lo que te acuerdes. Y 3, 15 minutos después la vas a tener que volver a copiar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque así vamos a tener un resultado muy bueno de lo que podría ser un aprendizaje visual en test visoespaciales de reproducción de diseño. Y cuando hablemos de aprendizaje visual, vamos a encontrar situaciones como la búsqueda de objetos, aprendizajes de camino, test visuales de Slum, pares asociados de Cantap, que regularmente son imágenes que te tienes que aprender en un momento y en otro, así como encontrar objetos. Recuerdo que alguna vez ustedes me preguntaron, oye, ¿se pueden utilizar juegos de mesa para rehabilitar este tipo de cosas? Y la respuesta en ese caso es sí. ¿Por qué? Porque cada vez que vayamos buscando la estructura, vamos a tener mejores condiciones. ¿Sale? Y miren, ya como para cerrar, ya como para terminar el tema,
me gustaría que nos fuéramos con esto. ¿Cómo pueden mejorar el registro y la codificación? Se entiende que la percepción no la podemos mejorar porque esa va sujeta al spam atencional que yo tenga, a la disposición que yo marque, a las condiciones que yo me indique. Sin embargo, ¿cómo mejoraríamos este registro? ¿Cómo mejoraríamos la manera en la que estamos guardando el recuerdo? Bueno, uno, mantengan una actitud positiva, ¿sale? Nada de no sé, no entiendo, no aprendo, no me entra, no me cabe, no. Debemos de mantener una actitud positiva, procurando comprender que las cosas pueden ser almacenadas, codificadas y retenidas. Si no lo vemos de esa manera, es muy probable que en serio no logremos la retención de la info. Dos, haga que haga una elección consciente de lo que desea recordar. ¿Cómo entienden eso, chicos? Hacer una elección consciente de lo que se quiere recordar. Bueno. Como que estemos enfocados, o sea, yo eso lo entiendo, conscientes, como que no estar como distraídos con nada. Que en general se observe la búsqueda de lo que se desea recordar. Por ejemplo, a ver, ¿para qué me voy a aprender los 12 pares craneales? Ah, para pasar el examen que me ayudará a terminar mi carrera y que me aumentará mi promedio. Perfecto. Entonces yo ya tengo un motivo, yo ya elegí adecuadamente mantener ese recuerdo. Cuando trabajamos con personas con dificultades es, a ver señora, ¿para qué quiere recordar cómo hacerse un huevito? A ver señora, ¿para qué quiere aprenderse los nombres de sus nietos? Pues ya los nietos ya están, ya usted, ya estamos para allá, que para acá, entonces, ¿para qué? Y cuando nos volvemos conscientes de lo que estamos haciendo, valoramos, se interioriza, se solidifica mejor el recuerdo. La señora nos puede decir, pues para ponerles tarjetas cada fin de año, para poder llamarles por su nombre y que yo tenga una presencia más amplia de ellos, porque shalala, shalala, shalala. Al final, yo tengo que hacer conscientemente esto que deseo recordar. Tres, ahí va la actitud positiva, Mónica. Si tú Pero, o sea, como cuando la persona tiene un accidente y, por ejemplo, no recuerda ese proceso del accidente, o sea, quiere llegar a saber cómo falló o qué fue lo que le hizo caer, cómo fue que llegó al hospital y así, por ejemplo, ahí que no recuerdan cómo pueden hacerlo. se le tiene que procurar una actitud positiva, de a ver, ¿quieres recordar algo que ya ocurrió y que probablemente es por un daño amnésico? Ya no se puede. Estamos observando el registro. Si el paciente no lo logró registrar, no lo logró codificar, no lo logró almacenar en amplio espectro, ya no lo va a hacer. Es como ustedes. En su momento no se calculó la raíz cuadrada, en su momento no se entendió las reglas trigonométricas, en su momento no se quiso entender los cambios estructurales de elementos químicos. Bueno, porque no les interesó. No sé si tenían una actitud positiva o no, pero fue una elección consciente dejar de aprender, ¿no? Si la persona tiene amnesia y una amnesia perfectamente entendida por un choque, por un golpe, por un infarto, bueno, pues ahora hay que decir y hacer muy patente con nuestro paciente en ese momento. Tú vas a recordar esto nos va a servir, si tú lo aprendes, esto nos va a servir para aquello, etcétera, etcétera.
¿Contesté tu pregunta, Moni? 3. Observe activamente y piense acerca de lo que quiere recordar. ¿Qué queremos recordar de ese momento? ¿Qué queremos recordar de esa situación? En el ejercicio de lo que está ocurriendo de atrás para adelante, o sea, de la universidad hacia sus casas, lo que se buscaría que ustedes puedan recordar es el camino, es el trayecto, son las pistas que están alrededor. Si tuvieran un daño cerebral y la única manera de ir haciendo que ustedes sean más viables es recurriendo, buscando, teniendo, bueno, por eso se le dice al paciente, recuerda, observa estos momentos, observa estas instituciones, busca estos edificios, porque tienes que venir solo, porque nadie más te va a seguir trayendo. Y ahí es una función. Siguiente, fortalezca la huella de memoria a partir de varias modalidades. ¿Qué creen, chicos? Nosotros súper tranquilos porque estamos ahorita aquí hablando y demás. Pero ¿qué pasaría si de repente ustedes no me pudieran ver? O en su defecto solamente vieran mis ojos y yo usara cubrebocas. El aprendizaje, si bien ya así es difícil, sería todavía más complicado de la otra forma. Con mi boca siempre tapada. ¿Por qué? Porque la información que pueda dar mi boca mientras se mueve, mientras entona, mientras demás, es importante. Imaginemos que yo quito mi rostro mientras le estoy dando clase. A pesar de eso, van a existir situaciones en donde se prefiere el contacto humano. Y en ese caso, es importante que se fortalezca esta huella de memoria con mi verbalidad, con mi imagen, con mis movimientos, con todo lo que pueda implicar. Penúltima, hay que elaborar sobre los detalles de lo que se desea recordar. ¿Comprenden esa? Muy probablemente yo cuando haga un plan, o sea, cuando yo quiera recordar la película, cuando yo quiera recordar lo que está ocurriendo o lo que sucede en 5 planos, a partir de esos 5 planos yo puedo desarrollar el resto de la película. Ah, pues mira, es una historia de amor de Jack y Rose, en donde Jack era un chico pobre y Rose era una chica acomodada con dinero de la mamá que venían a bancarrota, y entonces Jack se vistió a la modelo con un joyón y la puso en un auto para tener el delicioso. Ah, bueno, van desarrollando a partir de un núcleo, van desarrollando a partir de un momento del resumen en función de los detalles que se elaboren y que se desean recordar. Y por último, hay que procurar que a nuestros pacientes les incentivemos comprender antes que memorizar. Y esa me gustaría que me la puedan explicar ustedes, chicos. ¿Por qué comprender antes que memorizar? Porque cuando recuerde va a ser más fácil. O sea, porque si ya ¿cómo me explico? Uh-huh. O sea, siento que Digamos, bueno, va a sí, ser Andy. más fácil. ¿Qué? ¿Sigue, Liz? No, tú, Andy. Ajá, siento que va a ser más fácil para él recordar si lo comprende desde un principio, porque solo se le vendría la idea de lo que es y no como la sintáctica de, ¿sí me explico? Uh-huh. Pero sobre todo por los otros procesos de memoria. Comprender es un proceso metacognitivo. Comprender implica que más recursos neuronales, más huellas, más elementos van a estar relacionados y van a engarzarse mejor. Como todo en esta vida, mientras más, mejor en muchas situaciones, en muchos sentidos. ¿Vale? Por ello, desde el principio ya les dije, miren chicos, me interesa antes de que ustedes se memoricen la glándula, el neurotransmisor, la vía,
Antes de que hagan todo eso, me interesa que ustedes tengan conocimiento, que ustedes aprendan el proceso, que ustedes puedan comprender la mecánica del por qué sucede antes de la regla de cómo sucede. Dice Juancho, y en lo otro me dijo, entra la capacidad de memoria a corto plazo, que es la capacidad de obtener información. Ajá, exactamente. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien además de Moni, Avi? Ok. Vamos a dar por concluido el tema. Tarea. Sí, sí. Abren Google Escolar. Que sí, Alex. Chis y Cris. Abren Google Escolar y buscan artículos de rehabilitación de la atención. Nada más. Los leen y los platicamos la que viene, ¿va? ¿Puedes repetirlo, por favor? Eh, abren Google Escolar, y ahí buscan rehabilitación, artículos de atención. Si seguimos las clases con este ritmo, no tengo problema por mantener solo lecturas. Si bajamos el ritmo, ahora sí, hay que hacer resúmenes. ¿Sale? Artículos de rehabilitación de atención. OBI, es mi trabajo como profesor. ¿Cómo le vamos a hacer, Miguel? Te vas a Google, todos en la pantalla. En Google pones escolar, te vas a Google académico y aquí pones rehabilitación de atención. Atención tras daño, atención comunitaria, efectividad de rehabilitación adquirido, atención, velocidad, alteraciones de la atención y su rehabilitación en trauma craneoencefálico, etcétera. Y vamos viendo aquí artículos gratuitos con información actualizada de lo que hay que ir trabajando. ¿Sale? Me quedo con ustedes en el chat.